Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Secuencia del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Capítulo 5, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo, viendo Jesús a las turbas, subióse a un monte, y como se hubo sentado, se acercaron sus discípulos. Abriendo entonces su boca, les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que hacen obra de paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os ultrajen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Gozaos entonces y alborozaos, porque es grande vuestra recompensa en los cielos. Palabra de Dios, alabanza a ti, oh Cristo. Por las palabras del Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Siéntense. Misa del 1 de noviembre, la fiesta de todos los santos. El segundo eslabón de los 3 eslabones sagrados al final del ciclo litúrgico. La Iglesia en el transcurso del año va celebrando una por una las fiestas de sus santos. Los reúne hoy a todos en una fiesta común. Además de los que puede llamar con su nombre, evoca en una grandiosa visión a toda una muchedumbre incontable de santos, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie ante el trono y ante el Cordero, revestido de blancas vestiduras y con palmas en las manos, que aclaman al que con su sangre los ha rescatado. La fiesta de todos los santos ha de colmarnos de una gran esperanza. Entre los santos del cielo hay algunos a quienes hemos conocido. Todos han vivido en la tierra una vida semejante a la nuestra. Bautizados, marcados con el sello de la fe, fieles a las enseñanzas de Jesucristo, nos han precedido en la patria celestial y nos invitan a reunirnos con ellos. El Evangelio de las Bienaventuranzas, al mismo tiempo que proclama su felicidad, nos muestra el camino que han seguido. No hay ciertamente ningún otro que nos lleve a donde ellos están. La conmemoración de todos los santos se comenzó a celebrar en la Iglesia de Oriente en el siglo VIII. Ya se le encuentra en Occidente en diferentes fechas. El martirologio romano elogia al Papa Gregorio IV entre 827 y 844 por haberle extendido a toda la cristiandad. Parece, sin embargo, que el Papa Gregorio III, entre 731 y 741, le había precedido en esa decisión. Por otra parte, en Roma se celebraba ya el 13 de mayo la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor y de todos los mártires, es decir, del Panteón Templo de Agripa, dedicado a todos los dioses del paganismo, al cual había hecho trasladar el Papa Bonifacio IV numerosas osamentas de los que habían muerto en las persecuciones de los primeros cristianos, o sea, de las catacumbas. Esto explica por qué tantos textos de la misa que hoy han sido tomados de la liturgia de los mártires, el Papa Gregorio VII trasladó el aniversario de esta dedicación al 1 de noviembre. Esta es una breve reseña de la historia de la fiesta de todos los santos.
como ya lo he estado hablando en las homilías de estos días pasados, viene ahora la iglesia triunfante. Hoy es día de la iglesia triunfante. Hoy la iglesia celebra a todos aquellos que han alcanzado la santidad o la bienaventuranza eterna y que no están reconocidos o canonizados por la iglesia. Parece que desde el principio de la iglesia se ha visto que muchísimas almas han seguido a Jesucristo con fe, con entrega, con esperanza y con amor a lo largo de los siglos. La religión cristiana, en especial la Iglesia Católica, una santa católica y apostólica, ha infundido desde los primeros tiempos, desde los mismos apóstoles, la esperanza de la vida eterna, la esperanza de alcanzar la bienaventuranza eterna, la esperanza de lograr el propósito principal del alma, que es en esta vida conocer, amar y servir a Dios, para luego verle y gozarle en la otra. Tratando de llevar a cabo aquel mandato prácticamente de Dios en el Antiguo Testamento de Israel: sed santos porque yo, vuestro Dios el Eterno, soy santo. Y luego, a través de la boca de nuestro Señor Jesucristo: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Esta ha sido la razón principal, la meta y el móvil principal de la búsqueda de la salvación en la Iglesia Católica. Ha sido siempre en la mente de los verdaderos cristianos la meta principal. Ciertamente, las bienaventuranzas son un camino de enseñanza. Yo recomiendo a todos ustedes que lean todo el Sermón de la Montaña en el capítulo 5 de San Mateo. Allí tienen ustedes toda una enseñanza espiritual para alcanzar la vida eterna. Pero dice así el Evangelio de hoy: en aquel tiempo, viendo Jesús a las turbas es la mayoría de la gente que está dormida, que son los seres humanos, que como en este tiempo hay una sobreabundancia de sueño en los seres humanos, que solo piensan o solamente se sienten en vivir como animales. Así parece que vivimos la mayoría. Solamente pensamos en que nacemos, crecemos, nos reproducimos, hacemos dinero, propiedades, poder, fama, vanidad, y luego envejecemos, nos gastamos todo lo que ganamos en tratar de restablecer la salud, cuando por nuestras obras la perdimos, y por final desencarnamos. Y no hemos desarrollado hábitos de espiritualidad. Nos vamos tan dormidos como hemos nacido. Nos vamos tan ignorantes como hemos nacido. Prácticamente en este tiempo, sobre todo en estos tiempos, estamos en esta sensación de morir como si fuéramos animales. Dice aquí que viendo Jesús a las turbas, a las muchedumbres, a estos seres dormidos, subióse a un monte, y como se hubo sentado, se le acercaron sus discípulos. Subirse a un monte significa, como dijo él: vosotros sois la luz del mundo y vosotros sois la sal de la tierra. Así como él dijo de sí mismo: yo soy la luz del mundo. Se elevó por encima de los dormidos y trató de despertar a la humanidad a su luz infinita, hablándole a las muchedumbres. Abriendo entonces su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La pobreza de espíritu
La mayoría de las personas lo interpretan como la pobreza de las cosas materiales. Ciertamente que no hay un mandato explícito de Jesús de vivir en la miseria o de vivir en la pobreza absoluta. No es así. Puesto que en sus predicaciones, a los que invitaba y a los que llamaba para él, sí les exigía o sí les pedía como condición dejar todo. Dejar padres, madre, hermanos, esposa, hijos, propiedades, terrenos, etc. Pero nunca dijo que quienes creyeran en él estaban obligados a dejarlo todo por él. Físicamente es ilógico, porque quienes no han sido llamados a una vida consagrada, a una vida entregada a Dios, quienes han nacido para ser padres de familia y ser los generadores de las siguientes generaciones de seres humanos, obviamente que tienen que aprender a hacer el uso correcto, sabio y santo de todas las cosas que hay aquí en la tierra. Entonces, lo que importa primeramente es el desapego interior, el saber y el comprender que estamos de paso en esta tierra, que nada nos llevaremos cuando dejemos este cuerpo físico. No nos llevaremos de esta tierra, de este mundo material, absolutamente nada nos llevaremos de este mundo material. Todo lo dejaremos aquí. Pero tiene que ver esta primera bienaventuranza con la pobreza de espíritu. ¿A qué se refiere la pobreza de espíritu? El ser humano ha sido creado por Dios para ser vasija, recipiente, sagrario, contenedor de la presencia divina. Después de la caída del pecado original, cuando en el Gan Edén, en el paraíso, Adán y Eva estaban constantemente siendo llenados por la gracia original, al pecar se desconectaron de ese flujo divino de la fuente divina de Dios y empezaron a volverse vacíos, vacíos de lo que realmente les llenaba, vacíos de lo que realmente les daba plenitud, vacíos de lo que realmente les daba crecimiento espiritual. Y al quedar vacíos, al quedar desconectados por el pecado, por haberle hecho caso al Satán, el Satán les propuso como manera de llenarse todas las cosas de este mundo. Y el ser humano empezó a tratar de llenarse interiormente de las cosas de este mundo, de todas las cosas materiales, de todo aquello que produce cierto placer y cierta aparente plenitud y cierta aparente luz y cierta aparente se sienten, entre comillas, se sienten llenos de lo material, llenos de lo físico, llenos de lo biológico. Los seres humanos denonadadamente trabajamos para llenarnos de las cosas de este mundo. Y siempre que tratemos de llenarnos de las cosas de este mundo sin un propósito divino, siempre producen al final hastío, vacío y desolación. Aquí lo que se refiere el ser bienaventurados los pobres de espíritu es que nosotros tenemos que tratar de no tratar de sustituir nuestro espacio interior que está destinado a contener la presencia de Dios, la luz de Dios, la fuerza de Dios, la verdad de Dios, la gracia de Dios, la santidad de Dios, para llenar ese vacío con cosas materiales. La enseñanza espiritual nos dice
que esta terrible hambre que tenemos por las cosas de este mundo, por todas las situaciones y cosas de este mundo, es en el fondo, en el inconsciente del alma humana, es el deseo de la luz de Dios, es la añoranza de la luz de Dios. Por eso, en la medida que recibimos, si aprendemos a dar y a fluir en ese compartir y en ese entregarnos a nosotros, vamos a dejar que ese vacío se vaya llenando de lo esencial y de lo espiritual. Eso significa: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El hombre no encontrará la paz ni la plenitud hasta que no pueda llenar su verdadero interior, el lugar destinado para Dios, con Dios, el lugar destinado para la luz, con luz, el lugar destinado para el amor, con amor. Por ejemplo, cuando alguien tiene un estado de mucho amor, se siente pleno, se siente total, se siente que nada le falta. Sea que tenga muchas propiedades materiales, o sea que tenga pocas propiedades materiales o esté en la más absoluta pobreza. Luego dice: bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. La mansedumbre tiene que ver con la paciencia. ¿Cuál es la tierra que tenemos que poseer? La tierra que tenemos que poseer es la tierra de nuestro propio cuerpo, es la tierra de nuestro propio ser, es la tierra de nuestras pasiones, nuestros instintos, nuestra mente, nuestras emociones. Y esto, la mansedumbre desarrolla el don divino de saber observarnos, de volvernos el observador que nos contempla a nosotros mismos, para ver con toda claridad cómo pensamos, cómo sentimos, cómo hablamos y cómo actuamos. Entonces, la mansedumbre tiene que ver con el control de nuestro propio ser. Si nosotros tenemos dominio, un dominio santo, un dominio pacífico, un dominio armonioso de nosotros mismos, todo lo que está a nuestro alrededor podrá tener un dominio, podremos dominar todo nuestro exterior. En otras homilías lo he hablado. Cuando Adán y Eva, estando ricos del Espíritu, siendo ricos del Espíritu porque el Dios los llenaba, no tenían necesidad de las cosas materiales. Ahí vamos encadenando con la primera bienaventuranza: bienaventurados los pobres de espíritu. Adán y Eva recibían de la fuente de Dios todo lo que necesitaban, la gracia infusa. Recibían sabiduría, entendimiento, comprensión, conocimiento, todo les era dado. Disfrutaban de los árboles del paraíso, de los frutos del paraíso. Degustaban no por hambre, sino simplemente porque querían degustar de la naturaleza que los rodeaba. No comían por necesidad. Tenían una perfecta relación con las plantas, con los minerales y con los animales. Los animales les obedecían. ¿Por qué? Porque eran mansos, eran obedientes al Eterno. Y de esta manera, en virtud de la gracia infusa que recibían, tenían el control perfecto de su ser creado, de su pensamiento, donde solo recibían los pensamientos de Dios. Eran pobres de su propio pensamiento, pero ricos del pensamiento de Dios. Eran pobres de su propia sabiduría, pero eran ricos y plenos de la sabiduría de Dios. Eran pobres de su propio entendimiento, pero eran ricos de su propio entendimiento.
y estaban aprendiendo a amar. Y al tener control de sí mismos, en base a la influencia de la gracia santificante que Dios les daba en el origen, toda su naturaleza material estaba en perfecto orden. Ellos eran los que gobernaban su reino, su cuerpo, su ser, su pensamiento, sus emociones, y por ende toda la naturaleza les era sometida, les era obediente, no en virtud de un gobierno impositivo, sino en virtud de un manso gobierno de amor que tenían en ellos mismos. Entonces, la mansedumbre es necesaria para recuperar ese estado de gracia. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Es la ley de la reciprocidad. Para que la luz pueda brillar intensamente, tiene que haber una profunda oscuridad. No tendremos que comparar oscuridad con maldad. Aquí vemos pues los que lloran. El que llora es el que sale de sí mismo a través de ese flujo, de ese llanto, que se puede aplicar de una manera limitada a la tristeza. Pero los que lloran, a veces se llora de alegría, a veces se llora de pesar, a veces se llora de dolor, a veces se llora de tristeza. Pero si en ese llorar nos vaciamos de todas esas emociones, vendrá a llenarnos de parte de Dios la alegría, la paz, el consuelo, la salud, la abundancia en todos los sentidos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. La justicia, entendida desde el punto de vista de cómo se entendía la justicia en aquel tiempo, es pensar, sentir, hablar y actuar conforme al orden divino. El ser humano perdió el conocimiento del orden divino. Mientras estuvieron en gracia Adán y Eva en el paraíso, el flujo de la gracia de la ciencia infusa de Dios los hacía saber, los hacía entender, los hacía comprender y experimentar la presencia de Dios. Cuando por su pecado Adán y Eva se desconectaron del flujo de Dios, ya no sabían, ya no entendían, ya no comprendían en esa comprensión no tan cerebral sino intuitiva las leyes divinas. Entonces buscar la justicia significa buscar el orden divino en todas las cosas. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia tiene que ver con el amor, la misericordia tiene que ver con la compasión. En la medida que nosotros seamos misericordiosos, alcanzaremos misericordia para nosotros y alcanzaremos misericordia para otros. Si nosotros nos volvemos manantiales de amor, si nosotros pensamos y sentimos y actuamos con amor, con misericordia, tratando de hacer el bien, tratando de enriquecer a todo lo que nos rodea, entonces podremos de una manera maravillosa hacer que esa fuerza de misericordia nos transforme a nosotros y transforme a todos los que nos rodean. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Amados hermanos, en el Evangelio de San Lucas se dice que el reino de Dios está en nuestro interior. El reino de Dios está en nuestro interior. Allí es donde debemos de buscar a Dios. Cuando Dios nos dio las túnicas de piel y nos puso en estos mundos materiales, y nos encarnamos como seres humanos, aquí la materia
las cosas, los seres, toda la creación es solamente como una cortina maravillosa. Vamos a poner un ejemplo que tenemos, por ejemplo, nosotros podemos poner en nuestras ventanas unas cortinas muy adornadas, unas cortinas muy bonitas, unas cortinas muy elaboradas, unas cortinas muy adornadas con lo que ustedes quieran. Pero solo descorriendo esas cortinas podemos ver la claridad del día y la luz del sol. Así también, amados hermanos, toda la belleza del universo que nos podamos imaginar, toda la belleza de los seres que podamos pensar, toda la belleza de los seres que podamos experimentar, son velos que ocultan la realidad. Y uno de esos velos es nuestro propio ser. Como dice aquí, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Tenemos que limpiar nuestra forma de mirar. Tenemos que limpiar nuestra forma de oír. Tenemos que limpiar nuestra forma de hablar. Tenemos que limpiar nuestra forma de pensar, de oler, de actuar. ¿Para qué? Para que limpiando todo lo que somos como velo que oculta la presencia de Dios, en lo más profundo de nuestro corazón, podamos ver brillar la luz infinita del Creador que siempre está allí. Por eso todo lo que nos apegue a las cortinas, no tenemos que perder la conciencia de lo que es cortinas. Las posesiones materiales son cortinas. El dinero es cortina. La belleza física es cortina. Las propiedades materiales son cortinas. Todo lo que vemos en el exterior son cortinas. Y debemos de usarlas convenientemente como lo que son. Pero si no corremos el velo de esas cortinas, no podemos ver a Dios. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que hacen obra de paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores. Lograr la paz en todos los sentidos. ¿Cómo podemos ver el fondo de un lago? Aquietando las aguas, para poder ver a través de su quietud y su transparencia el fondo. ¿Cómo podemos ver la luz del sol? Que no haya nubes, que esté quieto el viento. ¿Cómo podemos ver y experimentar el amor dentro de nuestro corazón? Cuando están aquietados nuestros pensamientos y nuestras emociones. Entonces la paz no solamente se refiere a la paz entre los hombres, a la paz con las naciones o a no hacer la guerra, sino al trabajo interior. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Sabemos que nuestro destino es la eternidad. Sabemos que nuestro destino es el reino de los cielos. Sabemos que ninguno de nosotros, nadie, absolutamente nadie, nos quedaremos eternamente aquí. Sería absurdo, creo yo, por ejemplo, en aquellos años, hace muchos siglos, los famosos alquimistas buscaban la inmortalidad, buscaban la piedra filosofal para ser inmortales, y muchos la encontraron. Ha habido en la tierra seres que han vivido muchísimos años porque encontraron la piedra filosofal. Pero pensándolo bien, qué aburrido sería vivir en esta tierra eternamente.
qué aburrido sería vivir en esta tierra eternamente. Por mucho que gozáramos de todos los placeres, de toda la abundancia, de toda la prosperidad, de toda la riqueza, de todo el sexo, de toda la comida, de todo lo que... ¿De qué serviría eso? A la larga, eso produciría un aburrimiento terrible, un vacío terrible. ¿Por qué? Porque nosotros no fuimos creados para permanecer aquí. Como decía San Agustín, mi corazón tú lo creaste y lo creaste para ti. Y mi corazón no descansa hasta que descanse en ti. Entonces eso es buscar, bienaventurados los que padecen, vale la pena lo que podamos pasar para alcanzar esa finalidad. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os ultrajen y os persigan y digan todo mal contra vosotros por mi causa. Gozaos entonces y alborozaos, porque es grande vuestra recompensa en los cielos. Como este es el segundo eslabón de esta cadena maravillosa de 3 eslabones con que se cierra el ciclo litúrgico, yo les quiero decir algo. Las bienaventuranzas las escuchamos muchas veces, las oímos o nos las explican muy bonito. Ya hablaré en otro video el día de hoy más profundamente sobre las bienaventuranzas, pero yo los invito a que comprendamos que las bienaventuranzas, más que una simple enseñanza, hay que profundizarlas, porque las bienaventuranzas se deben transformar en nosotros en actitudes, no aptitudes, en actitudes, en maneras de ser. Cuando yo soy pobre de espíritu, cuando yo lloro, porque busco el consuelo más sagrado, el consuelo de Dios, cuando yo busco la justicia, cuando me vuelvo un emanador de paz, o sea, cada una de las bienaventuranzas se tiene que transformar en una actitud. Deberíamos de ser las bienaventuranzas caminando en la tierra. Que nuestros hermanos puedan ver esas bienaventuranzas pensadas, sentidas, vividas, actuadas y expresadas en cada uno de nosotros. Ser bienaventurado es haber convertido cada una de estas bienaventuranzas de las que nos habla hoy el Evangelio en actitudes de comportamiento. Si nosotros vivimos las bienaventuranzas y las transformamos en actitudes, en modos de comportarnos, en formas de hacer, veremos cómo estas actitudes se van a transformar en nosotros en aptitudes y estaremos rodeados de bienaventuranza, de la presencia de Dios. Durante la madrugada muchos grupos estuvieron en oración, en adoración, en velación al Santísimo, para poder... Esto es una lucha, es una guerra, estos tiempos es una guerra, para poder luchar, para poder irradiar luz, para poderle pedir al Eterno que se abran las puertas de la misericordia, ya que como ustedes saben, durante la noche de Todos Santos, los grupos oscuros se dedican a hacer rituales, fiestas y ceremonias en las que se abren portales para las cosas oscuras. Entonces, nosotros tenemos que ser a través de estas bienaventuranzas como una alfombra, como un receptáculo, como una vasija, donde nuestros hermanos
del cuerpo místico de Cristo que ya están gozando en la gloria de Dios, puedan en este día de alguna manera hacerse presentes con la iglesia militante que hoy invoca a la iglesia triunfante. Hoy la iglesia militante está invocando, está llamando, está gritándole a la iglesia triunfante para que venga a fortalecernos, para que venga a darnos su ayuda, para que venga a asistirnos. Cristo en su cuerpo triunfante, para lograr la santificación del cuerpo de la iglesia, para lograr la transformación de la iglesia militante. Y las vivamos a fondo, así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.